amigos, hoy vamos a hablar de divorcio en China. Pero no porque nos vayamos a separar, ¿no, Lele? De momento no. Bueno, luego os explicaremos cómo serían los requisitos, que los hay y son bastante curiosos si llegásemos a esa situación. Pero si hemos decidido tratar este tema es porque hace unos pocos meses salió un dato bastante llamativo. Por lo visto, el número total de divorcios registrados en el año 2021 ha bajado un 43% en comparación con 2020. Y no es debido a que en el año 2020 hubiese un montón de divorcios por la pandemia, de hecho también bajaron en comparación con 2019, aunque no tanto. La bajada del último año ha sido muy significativa y aunque responde a varios factores que iremos viendo más tarde, muchos están señalando a la nueva ley del divorcio que entró en vigor en enero de 2021. Esta ley en chino se conoce como Li Hun Leng Jing Qi, que podemos traducir como periodo de enfriamiento, de calma o de reflexión antes del divorcio. Y se llama así porque después de solicitar el divorcio hay que esperar 30 días laborales para confirmar la intención y seguir con los trámites. En su momento mucha gente dentro y fuera de China criticó esta ley porque dieron por hecho que perjudicaría a las personas que sufren abusos dentro del matrimonio, que en este país también suelen ser sobre todo las mujeres. Sin embargo, las leyes contemplan esa situación y en esos casos no se aplicaría la espera, habría que seguir otros procedimientos. Por cierto, en China los mecanismos de protección frente a la violencia doméstica o la violencia de género se están desarrollando sobre todo en los últimos años. Cuando yo llegué, en el año 2011, todavía se consideraban un asunto familiar y las autoridades muchas veces no hacían nada. De hecho, una vez que estábamos viajando en tren en el noreste, que seguramente es más machista para algunas cuestiones, vi que un hombre estaba pegándole unas bofetadas tremendas a su mujer o su novia, fui a llamarle la atención, me amenazó, me dijo que me iba a pegar cuando nos bajásemos en la estación. Al final no lo hizo, pero fui a contárselo a un agente de policía y me dijo que en esos casos lo mejor es no meterse. Y así es como reacciona mucha gente todavía hoy en día, porque se supone que es una afrenta muy grave para muchos hombres. O sea, si te metes es posible que el agresor se lo tome peor que en España, por ejemplo. Aquí es muy fácil que te peguen o que incluso llamen a otras personas para hacerlo. De hecho, ayer mismo hubo un terremoto en las redes sociales de China por un vídeo en el que se veía como un grupo de hombres atacaban a unas chicas. Pero en ese caso en concreto se comenta que algunos de los agresores tenían un pasado delictivo y podrían incluso estar relacionados con las mafias. En cualquier caso, se discute cada vez más sobre estos temas y hay una mayor protección no solo legal, sino también a través de diferentes mecanismos frente a estos tipos de violencia. Pero Lele y yo somos de los que pensamos que todavía queda mucho por hacer. Volviendo al tema de la ley del divorcio, parece que ha conseguido el objetivo que buscaban las autoridades, porque como veremos más tarde, aquí siempre se intenta conciliar a las parejas o los matrimonios en esas situaciones. Y se podría pensar que muchos divorcios ocurren por el calentón del momento. Nosotros también lo hemos llegado a plantear en algún momento de crisis fuerte, pero bueno, se nos pasaba enseguida. Pese a la impresión que os podéis llevar, porque no olvidéis que en los vídeos no se ve todo, somos personas bastante cabezotas. Pero a lo mejor tampoco llegamos al nivel de los que dicen, pues mañana nos divorciamos, vale, por mí perfecto. Y llega el día siguiente y efectivamente se divorcian, aunque a lo mejor luego se arrepienten. Porque hay circunstancias en la vida en las que a lo mejor parece algo inevitable, pero luego resulta que no. Sabemos que la economía juega un papel importante, pero también cosas como la pandemia, por ejemplo. En China la mayoría de la población nunca ha pasado por un confinamiento largo, pero de acuerdo con algunas encuestas, entre las parejas que se han separado a lo largo de la pandemia, hasta el 25% lo hicieron porque no se veían cara a cara a la hora de solucionar sus problemas. Pero el 22% planteó justamente lo contrario, que acabaron separándose porque estaban siempre juntos y ya no se aguantaban más. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que en China es muy habitual que los padres se vayan a trabajar a otras localidades, dejando a los hijos con los abuelos con el fin de ahorrar y ofrecerles un futuro mejor. Pero a veces solo se tiene que ir uno de los padres y esto también puede convertirse en un factor muy importante para el divorcio. La disminución de los divorcios en China también podría estar relacionada con el mercado inmobiliario, porque en las grandes ciudades hay gente que se divorcia para poder comprar otra vivienda. En China hay muchas normas y limitaciones para evitar la especulación en ese mercado, y algunas de ellas
ellas funcionan con la familia como sujeto, es decir, cada familia solo puede ser propietaria de una vivienda o dos como mucho. Entonces, en algunas localidades hay gente que se divorcia con el fin de burlar esas normas y comprar otro apartamento. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades se han dado cuenta de ello y ahora parece que es más difícil. Claro, se habrán dado cuenta de que un porcentaje de la población compraba vivienda justo después de divorciarse. ¿Y esto es habitual? Pues yo tengo la impresión, aunque eso no demuestre nada, de que sí, porque conocemos más de un caso. Pero ya sabéis, se dice el pecado, no el pecador. Una vez más, hoy estamos en las afueras de Changsha, en un pueblo prácticamente elegido al azar entre aquellos que están desarrollando el turismo rural. Ayer vimos un buen grupo que había venido a pasar unos días en una casa rural o un hotel rural, y también es posible que venga algún matrimonio en crisis para ver si la naturaleza les inspira. Otro factor, aunque no sea el decisivo a la hora de explicar la bajada en el número de divorcios que hemos visto en el último año, es que se casa menos gente. Y esto preocupa a muchos porque se da por hecho que menos bodas es igual a menos hijos y más problemas de cara al envejecimiento de la población. Pero a ver, ¿en China se divorcia mucha gente en comparación con otros países? Vale, pues en primer lugar hay que entender la diferencia entre la tasa de divorcio, que se calcula por cada 1000 habitantes, estén casados o no, y el porcentaje de matrimonios que acaban divorciados, que son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, en España, de acuerdo con los datos de los últimos años, casi el 60% de los casados acaban divorciados, mientras que en China hablaríamos de alrededor de un 30%. La madre de Lele conocía esa diferencia y era algo que le preocupaba mucho, de hecho me lo comentó en más de una ocasión. Y aunque entonces yo no lo sabía, ahora le podría responder, ya, pero la tasa de divorcio, la cantidad de divorcios que hay por cada 1000 habitantes es mayor en China. ¿Por qué? Pues eso se debe a que aquí se casa un porcentaje mucho más grande de gente. En España hay muchas parejas que viven juntas e incluso tienen hijos y no están casadas. Eso en China todavía es un poco difícil de entender. Es más, hasta hace no mucho que una mujer tuviese hijos sin estar casada implicaba complicaciones legales bastante serias. Pero nosotros creemos que es un aspecto en el que se está avanzando. En China, la tasa de divorcio es de un 3 por 1000. Es bastante alta, pero hace 10 años era solo un 2. Ahora es algo muy normal, pero cuando era pequeña, mis padres también se divorciaron y me sentía menos que los demás. Porque para nosotros, tradicionalmente, es muy importante que la familia esté unida. Si ahora Lele y yo decidiésemos que nos vamos a divorciar, probablemente nuestro entorno aquí en China nos presionaría para seguir juntos. Pero no solo lo harían nuestros familiares y amigos, también los funcionarios. Si los dos estamos de acuerdo y hemos decidido que lo mejor es divorciarse, no nos van a poner trabas. Pero si ven que uno de los dos o ambos no lo tenemos del todo claro, se podrían poner más exigentes. Si uno de los dos esposos se niega, hay que ir a juicio y la parte que solicita el divorcio tiene que presentar pruebas. Entre las causas para el divorcio se reconoce en primer lugar la bigamia, es decir, que uno de los esposos esté casado con otra persona o viva con ella, la violencia doméstica, los abusos o el abandono contra miembros de la familia, malos hábitos como las drogas y el juego, haber estado separados por 2 años y otras cuestiones entre las que estaría, por ejemplo, la desaparición de uno de los esposos. Es posible que en el juicio se rechacen las pruebas, pero si después de 1 año los esposos siguen separados, hay que permitir el divorcio. ¿Y qué pasa con las propiedades? Pues desde hace una década, si tenías un apartamento antes de casarte, no hay que repartirlo. Y por eso ahora muchos jóvenes, hombres y mujeres compran vivienda antes del matrimonio. Ni Javi ni yo teníamos una casa antes y el piso es propiedad de ambos. Así que si nos divorciamos, tendremos que pelear. Bueno, esta ley es un poco complicada porque aunque la casa se compre después del matrimonio, si está a nombre solo de uno de los esposos y fue pagada por sus padres, tampoco se reparte. Lo habitual es que esto lo hagan sobre todo los padres de él, pero también puede ocurrir al revés. En China se ha hablado durante años de la gente que se casa por el interés económico y parece que esta legislación va orientada en ese sentido. Pero hay mujeres que se quejan porque se casan muy jóvenes, luego dejan de trabajar y no tienen propiedades. En algunos casos su estabilidad depende mucho de que el marido o quizás más bien su familia acceda a poner todo a nombre de los dos. En China en estos momentos podemos seguir diciendo que si eres hombre, sin casa no te casas. Pero las cosas están cambiando en los últimos años,
sobre todo en las grandes ciudades, es cada vez más habitual pagar la vivienda a medias y nosotros somos de los que pensamos que ese es un mejor comienzo de cara a una relación larga. Espero que Lele y yo no lleguemos a esa situación, pero bueno, si es así lo sabréis porque ya no habrá más vídeos. Yo creo que este canal no tiene mucho sentido si no estamos juntos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!